Mi nombre es Isabel Vargas, y esta historia no empieza con un érase una vez, empieza con un grito que nadie escuchó. Yo tenía 12 años, vivía en Sevilla, en una casa pequeña con paredes amarillas y olor a pan recién hecho. Mi madre decía que el sol allí nunca se apagaba, pero para mí, esa noche, se apagó para siempre. Raúl, el hombre al que mi madre llamaba amor, entró en mi habitación con pasos suaves, como si el diablo supiera andar sin hacer ruido. Yo dormía con una muñeca entre los brazos, una muñeca que todavía olía a mi infancia, pero cuando él me tocó, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No recuerdo los gritos, solo el silencio. Un silencio tan pesado que me hizo olvidar quién era. Cuando terminó, me dijo con voz baja: «No digas nada, tu madre no te creerá». Y tenía razón. La mañana siguiente el sol volvió a brillar en Sevilla, pero dentro de mí ya no quedaba luz. Mi madre me miró en los ojos y preguntó: «¿Qué te pasa, Isabelita?». Y yo solo respondí: «Nada, mamá». Porque cuando el alma se rompe, las palabras se mueren. Pasaron los días. Yo me escondía detrás de los libros, en los rincones, en mis propios pensamientos. A veces soñaba con escapar, con correr hasta donde nadie conociera mi nombre, pero era una niña, y las niñas no escapan, sobreviven. A los 12 años, aprendí a sonreír sin sentir, a comer sin hambre, a dormir sin sueños. Aprendí que el dolor no siempre grita, a veces se sienta contigo a la mesa y come en silencio. Una noche, mientras mi madre reía con él en la sala, me prometí algo. Un día, nadie volverá a tocarme sin mi permiso. Esa fue mi primera promesa y la única que cumplí. Han pasado 38 años desde aquella noche, pero todavía puedo escuchar sus pasos, ese sonido suave que me despierta a veces cuando el viento sopla fuerte. A veces me pregunto si él recuerda, si alguna vez se sintió culpable, pero luego pienso que los monstruos no sienten culpa, solo miedo cuando la obscuridad les alcanza. Y anoche, escuché su nombre otra vez. «Raúl está en el hospital», me dijo una voz. «Un aneurisma cerebral. Está en coma». Me quedé en silencio. No lloré, no recé. Solo pensé: por fin el universo lo escuchó. Y así empieza mi historia, no con amor, sino con el ruido de un corazón que aprendió a sobrevivir sin esperanza. Cuando era niña, pensaba que mi madre era una heroína. Su nombre era María del Sol Vargas, y aunque su vida no fue fácil, tenía esa manera de mirar al mundo como si todo pudiera arreglarse con una canción o una caricia. Recuerdo sus manos siempre oliendo a jabón y harina. Pero la vida, a veces, no perdona a las mujeres cansadas. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. No lo entendí entonces. Solo vi a mi madre romperse en silencio. Al principio lloraba en la cocina, de madrugada, cuando creía que yo dormía. Después dejó de llorar, dejó de cantar, y un día, simplemente, dejó de mirarme igual. Un verano, apareció Raúl. Decía ser amigo de un primo. Trabajaba como electricista y tenía una sonrisa que engañaba al sol. Mi madre volvió a reír. Yo, inocente, creí que eso era bueno. No sabía que a veces la risa puede ser el principio del infierno. Él comenzó viniendo a cenar los domingos. Traía vino, chistes y esa forma de hablar que hacía que todos se sintieran pequeños a su lado. Me traía caramelos y me llamaba mi pequeña Isabelita. Y aunque sonreía,
Había algo en su mirada que me hacía querer esconderme. Pero cuando se lo dije a mi madre, ella rió. Ay, niña, Raúl solo quiere que te sientas querida. Quisiera poder decir que ella no sabía, pero en el fondo creo que lo intuía. Y eso es lo que más me duele. Los meses pasaron. Él empezó a quedarse más noches. Yo escuchaba sus pasos en el pasillo, su voz baja, su risa. Y una noche lo escuché decirle a mi madre: «Tu hija necesita una figura de autoridad». Y mi madre respondió: «Confío en ti, Raúl». Esa frase me persiguió toda mi vida. Confío en ti. Esa confianza fue el cuchillo con el que mi infancia fue partida en dos. Cuando todo ocurrió, después de aquella noche, intenté contarle. Le dije: «Mamá, Raúl me tocó». Ella me miró con esos ojos que ya no eran los de antes. «Isabelita, no inventes cosas. Raúl no haría eso. Él te quiere». Y me abrazó. Pero ese abrazo no fue consuelo. Fue una sentencia. Desde ese día, dejé de buscarla. Ella también empezó a evitarme. Yo era el recordatorio de algo que no quería aceptar. Y así crecí, entre dos ausencias. La de un padre que se fue y la de una madre que decidió no ver. A veces pienso que el abandono más cruel no es cuando te dejan sola, sino cuando te miran y eligen no creer en ti. Ese tipo de abandono te enseña a no confiar en nadie, ni siquiera en ti misma. Cuando cumplí 15 años, Raúl y mi madre se casaron. Me obligaron a sonreír en la boda. Las fotos de ese día todavía existen. Ahí estoy yo, con un vestido azul cielo, al lado del hombre que me robó la niñez y de la mujer que me enseñó a callar. Un año después, me fui de casa. No hubo peleas ni gritos, solo una maleta pequeña, una carta sin lágrimas y una promesa silenciosa: nunca volveré. Caminé hasta la estación de tren de Santa Justa. Recuerdo el sonido del tren cuando arrancó, como si me arrancara también a mí del pasado. No miré atrás. No podía, porque si lo hacía, me rompería. Pero lo que uno deja atrás nunca se queda quieto. Los recuerdos te siguen como sombras largas, incluso bajo el sol más brillante. Y aunque me marché, mi madre siguió ahí, atrapada en su propia prisión. Años después supe que Raúl también la golpeaba, que su sonrisa se volvió miedo, como la mía. Y entonces sentí algo que no esperaba sentir. Lástima. Lástima por ella, la mujer que me traicionó para no quedarse sola. Lástima por mí, la niña que solo quería que alguien me defendiera. Y ahora que él está en coma, me pregunto si en su silencio, en su soledad, se acuerda de mí, si alguna vez pensó en pedir perdón. A veces la traición no tiene ruido. A veces simplemente te miran con amor y te dejan morir en silencio. El tren a Madrid salió al amanecer. El cielo de Sevilla todavía tenía ese tono rosado que anuncia el calor. Yo llevaba una maleta vieja, un par de camisas, un cuaderno y una foto arrugada de mi madre cuando era joven. Nada más. Ni siquiera llevaba miedo. Lo había gastado todo en los años anteriores. El tren avanzaba y con cada kilómetro sentía que dejaba atrás un fantasma. Pero no era verdad. Los fantasmas viajan contigo. Se sientan al otro lado del vagón y te miran sin pestañear. Llegué a Madrid sin conocer a nadie. Tenía 16 años. Recuerdo la estación de Atocha. Gente corriendo, maletas, voces.
y ese olor a café y humo. Me senté en un banco, sin saber qué hacer, y por primera vez sentí el peso real de la soledad. Esa noche dormí en un hostal barato en Lavapiés. La señora que lo atendía, doña Carmen, me miró con desconfianza, pero me dejó quedarme. Le dije que buscaba trabajo, aunque ni siquiera sabía cómo empezar. Durante los siguientes días limpié habitaciones, fregué suelos y aprendí que el silencio es un buen compañero cuando el mundo te ignora. A veces, cuando terminaba de limpiar, subía al tejado. Desde ahí se veía la ciudad entera, y yo imaginaba que cada ventana era una vida mejor que la mía. Soñaba con estudiar, con tener un nombre que no pesara. Pero los sueños también cuestan dinero. Y yo solo tenía mis manos. Un día conocí a Elena, una camarera del bar de al lado. Ella tenía 20 años, una sonrisa cansada y una bondad que no esperaba encontrar. Me consiguió un trabajo lavando platos y me enseñó a reír otra vez, aunque fuera un poco. Me decía: «Isabel, las heridas no se curan escondiéndolas». Yo le respondía: «Tampoco se curan mostrándolas». Y las dos reíamos, como si la risa pudiera limpiar el pasado. Con el tiempo, el trabajo me dio algo más que dinero: rutina. Y la rutina, aunque dura, me dio seguridad. Pero dentro de mí el miedo seguía. El miedo a los hombres, al contacto, a la noche. Cada vez que un cliente me miraba demasiado, sentía que volvía a tener 12 años. Una noche, mientras cerrábamos el bar, un hombre intentó tocarme. No era Raúl, pero su sombra estaba en él. Y esa noche aprendí a defenderme. Lo empujé, grité y corrí hasta mi cuarto. Lloré, pero esta vez no de miedo. Lloré porque por primera vez no me quedé quieta. Pasaron los años. De Lavapiés me mudé a un piso pequeño en Vallecas, con otras 2 chicas que trabajaban en fábricas. Ahí empecé a estudiar por las noches. Aprendí mecanografía, algo de contabilidad, y poco a poco sentí que podía construir un futuro. Uno donde yo decidiera quién entraba y quién no. A veces en las madrugadas todavía soñaba con mi madre. La veía de espaldas, llamándome, pero yo no podía acercarme. Despertaba con el corazón acelerado, sabiendo que ni siquiera en mis sueños podía perdonarla. Madrid me dio muchas cosas: trabajo, cansancio, independencia, pero también me enseñó que la libertad no siempre sabe a felicidad. A veces sabe a soledad, a frío. A cama vacía. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro, vi a una niña jugando con su madre. La madre le arreglaba el cabello, le hablaba con ternura. Y me di cuenta de algo. Nunca tuve eso. Nunca tuve una madre que me abrazara sin miedo, sin duda, sin condiciones. Y en ese momento una parte de mí se rompió otra vez, pero de una forma distinta. Esta vez por lo que nunca tuve, no por lo que me quitaron. Pasaron 6 años. A los 22 conocí a Alejandro Morales, un hombre amable, trabajador, con una paciencia que parecía infinita. Él fue la primera persona que me miró sin ver mi dolor como una carga. Pensé que tal vez esta vez sí podría ser amada sin miedo. Pero eso pertenece a otra parte de la historia. Una donde el amor y el miedo se confunden hasta volverse lo mismo. Porque no todo lo que brilla en el alma viene a curarla. A veces solo viene a recordarte cuánto duele todavía. Conocí a Alejandro una tarde de lluvia, en una librería del centro. Yo buscaba un libro sobre contabilidad
y él estaba comprando uno de poesía. Fue él quien me habló primero, con esa voz tranquila que parecía envolverlo todo. ¿Te gusta leer?, me preguntó. Me gusta aprender, le respondí. Y él sonrió, como si acabara de encontrar algo que llevaba tiempo buscando. Durante meses nos cruzamos en el mismo lugar, a veces por casualidad, a veces no tanto. Me invitó a tomar café, luego a caminar por el Retiro. Era amable, atento y, sobre todo, me escuchaba. Nadie me había escuchado así desde que era niña. Me contaba de su trabajo en una oficina, de su madre enferma, de los libros que lo ayudaban a no sentirse solo, y, sin darme cuenta, comencé a confiar. A los 2 años, nos casamos en una pequeña iglesia de Argüelles. Yo tenía 24, él 32. No hubo flores caras ni música elegante, solo nosotros, y una promesa que creí verdadera. Cuando me puso el anillo, me dijo: «Ahora estás a salvo, Isabel». Y yo quise creerle. Los primeros meses fueron tranquilos. Alejandro era dulce, protector, casi demasiado. Me acompañaba a todas partes, insistía en saber con quién hablaba, a qué hora volvía. Yo pensaba que era amor. No entendía todavía que el amor no controla, solo cuida. Con el tiempo, esa dulzura empezó a volverse sombra. Me corregía cuando hablaba en público, me decía que mi pasado debía quedarse enterrado. Una noche discutimos fuerte porque quise visitar a Elena, mi amiga de los años en Lavapiés. Él dijo: «No me gusta que hables con esa gente». «¿Esa gente?», pregunté. «Gente que no entiende lo que tenemos», respondió. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó cuando me pidió dejar el trabajo. «No necesitas trabajar. Yo puedo mantenernos». Y así, poco a poco, mi mundo volvió a hacerse pequeño. Una casa limpia, una cena servida y el sonido del reloj marcando las horas de un silencio que ya conocía demasiado bien. A veces, cuando lo miraba, veía a Raúl en sus ojos. No por sus gestos, sino por su poder. Ese poder de decidir qué era correcto, qué podía sentir, qué debía callar. Una noche discutimos fuerte. Gritó y por un momento levantó la mano. No me golpeó, pero su mirada bastó. Ese miedo viejo volvió corriendo desde Sevilla hasta mi pecho, y en ese instante supe que la historia se repetía. Al día siguiente, empaqué una maleta. Cuando me vio no dijo nada. Solo preguntó: «¿A dónde vas?». «A donde no tengas que preguntarlo», respondí. Y me fui. No lloré. Tampoco sentí rabia. Sentí cansancio. El tipo de cansancio que te deja vacía, pero libre. Pasaron meses antes de que pudiera dormir tranquila. Busqué ayuda. Una psicóloga llamada doctora Nuria Herrera me recibió sin juzgar. En su consulta olía a café y libros. Y por primera vez sentí que podía hablar sin que me temblara la voz. Le conté todo. Desde Sevilla, desde Raúl, desde mi madre, hasta Alejandro. Me escuchó en silencio. Y cuando terminó me dijo algo que no olvidaré nunca. «Isabel, no confundas amor con rescate». «¿Y cómo se distingue?», le pregunté. «El rescate termina cuando te salvan.
El amor empieza cuando te dejan ser. Esa frase me acompañó años enteros, porque comprendí que toda mi vida había buscado a alguien que me rescatara. Primero mi madre, luego Alejandro, y ninguno supo hacerlo. Quizá porque esa tarea siempre fue mía. Después de muchos meses de terapia, volví a trabajar. Esta vez en una biblioteca, rodeada de libros y silencio, pero un silencio distinto. Uno que no dolía, sino que curaba. Empecé a leer en voz alta, a escribir mis recuerdos, a enseñar a otros lo que yo aprendí con dolor. Que sobrevivir no siempre es vivir, pero es el primer paso para hacerlo. Y justo cuando creí que mi pasado estaba enterrado, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz, más vieja, más frágil. Isabel dijo, Raúl está muy enfermo. Le ha dado algo en la cabeza. Y entonces, el tiempo se detuvo. Porque en un segundo, todos los años desaparecieron. Volví a ser la niña de 12 años, escuchando pasos en el pasillo. Solo que esta vez no tenía miedo, solo silencio. El mismo silencio que ahora me acompaña mientras decido si debo ir a verlo o dejar que el destino termine lo que empezó hace tanto. No recordaba la voz de mi madre hasta que sonó por teléfono. Era como escuchar un eco del pasado, una voz que traía consigo el olor del pan de Sevilla y el sonido de los gritos que nunca di. Isabel, tienes que venir, dijo. Raúl está en el hospital, muy grave. Y en ese instante, el aire a mi alrededor se volvió más denso. No contesté enseguida. Habían pasado más de 30 años. 30 años sin verla, sin oír su voz, sin saber si aún me consideraba su hija o solo un recuerdo incómodo. No puedo, mamá, le dije al fin. Por favor, no por él, por mí. Esa frase me golpeó. No por su tono, sino por lo que implicaba. Mi madre, la mujer que me había negado una vida, ahora me pedía algo. Y contra toda lógica accedí. El hospital estaba en las afueras de Sevilla, blanco y frío, con ese olor a desinfectante que borra los nombres de todos los que sufren allí. Caminé por los pasillos con las manos heladas, preguntándome qué hacía yo en ese lugar. En la habitación 304 estaba él, Raúl, con tubos, cables, una máquina marcando su respiración. Su cuerpo grande ahora parecía pequeño, casi frágil. Por un momento, no sentí odio. Sentí nada. El vacío que deja un fuego cuando ya no queda nada por quemar. Mi madre estaba junto a la cama. Cuando me vio, se quedó muda. Tenía el cabello blanco, los ojos apagados, las manos temblorosas. Era una sombra de la mujer que fue. Gracias por venir, susurró. No vine por él, vine por mí. Nos quedamos en silencio un largo rato. Podía escuchar el pitido constante del monitor, el sonido de las respiraciones ajenas detrás de las cortinas. Por fin, ella habló. Yo lo supe. Su voz se quebró. No el primer día, pero lo supe. Me miró con lágrimas viejas. Y no tuve el valor de creerlo. Yo solo asentí. No había palabras para llenar 30 años de abandono. ¿Por qué vienes ahora?, le pregunté. Porque ya no puedo más con el peso. Porque quiero morir sabiendo que tú me perdonas. Esa palabra, perdonas, cayó entre nosotras como una piedra en el agua. El eco
llenó la habitación. «Mamá», dije despacio, «el perdón no borra nada. Lo sé. Pero calma el alma», respondió ella. «La tuya, tal vez», le dije. «La mía aún no sabe qué siente». Me quedé mirando a Raúl. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si la vida misma lo rechazara. Pensé en la niña que fui, en la adolescente que escapó, en la mujer que aprendió a sobrevivir. Y me di cuenta de algo. Yo ya no necesitaba su castigo. Él ya era su propio castigo. Mi madre lloraba en silencio. Tomé su mano. Por primera vez en más de 3 décadas. No era un gesto de reconciliación, sino de humanidad. Porque a pesar de todo, era mi madre. La mujer que me falló. Pero que también me enseñó lo que jamás quería repetir. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Nada», respondí. «Ya no hay nada que hacer». «¿Vas a perdonarlo?», insistió. Miré a Raúl. No respondí. Porque el perdón no es una palabra. Es un camino que a veces se anda sin saber a dónde lleva. Antes de irme, me incliné sobre la cama y susurré: «No te odio, pero tampoco te recuerdo con amor». Y salí. El sol de la tarde golpeaba los ventanales del hospital. Por un momento, pensé que el cielo tenía el mismo color que aquel amanecer en el que tomé el tren a Madrid. Como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa. Mi madre salió detrás mío. «Isabel, ¿puedo verte otra vez?». La miré, sin saber si la respuesta era sí o no. «Llámame cuando quieras, pero no prometo contestar». Mientras caminaba hacia el coche, respiré hondo. Por primera vez, el aire no me pesaba. Sentí que el pasado seguía ahí, pero ya no me ataba. Era parte de mí. Pero no mi destino. Y mientras el hospital quedaba atrás pensé: tal vez el perdón no sea olvidar. Tal vez solo sea aprender a vivir sin esperar justicia. Siempre me acuerdo de las cosas pequeñas, no de los golpes ni de los gritos grandes, sino de los detalles que parecían insignificantes. Como aquel día en que tenía antojo de una tableta de chocolate. Le pedí a Raúl unas monedas y él se rió con desprecio. «Chocolate, ¿tú crees que el dinero cae del cielo?». No gritó fuerte, pero su tono era como una bofetada. Desde entonces aprendí que desear era peligroso. Otro día quise cocinar algo especial para mi madre. Unas croquetas, con lo poco que había. Él entró a la cocina y dijo:
No toques nada sin permiso. Aquí mando yo. Y aunque tenía las manos limpias y el corazón lleno de intención, me quedé inmóvil. Era una niña que aprendía a pedir perdón por tener hambre. Aquellos recuerdos volvieron a mí mientras conducía de regreso a Madrid, después del hospital. El sonido del motor me recordaba el temblor que sentía cuando Raúl levantaba la voz. Pero ahora cada kilómetro era una promesa. Ya no tengo miedo. Semanas después recibí una carta. No de mi madre, sino de un abogado en Granada. Decía que mi padre biológico, don Antonio Vargas, había fallecido hacía poco y me había dejado su propiedad, una casa vieja y algo de dinero. No lo veía desde los 8 años, desde antes de que mi madre conociera a Raúl. Durante años lo odié por haberse ido, por haber dejado la puerta abierta a todo lo que vino después. Pero mientras sostenía la carta, no sentí odio, sentí curiosidad. Viajé a Granada una tarde nublada. La casa estaba al borde de un olivar, con paredes blancas y un pozo seco en el patio. Dentro, el polvo cubría los muebles, pero aún olía a madera y a tiempo detenido. En una caja encontré fotografías. Mi padre joven, mi madre sonriendo y una niña de trenzas. Yo. En el reverso, él había escrito: «Para mi Isabel, cuando la vida te duela, recuerda que aún hay belleza en los días». Leí esa frase una y otra vez. No era una disculpa, pero era lo más cerca que podía tener. Me senté en el suelo, con la foto entre las manos y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque alguien, alguna vez, sí me había amado sin hacerme daño. En la casa también encontré una carta dirigida a mí. Hija, supe que fallé al irme. Creí que marcharme era protegerte de nuestras peleas, pero te dejé sin defensa. Si esta carta te encuentra, quiero que sepas que no espero perdón. Solo deseo que no vivas con el rencor que yo llevé tanto tiempo. La tierra y la casa son tuyas. Haz con ellas lo que quieras, pero prométeme algo. No repitas el silencio de nuestra familia. Las lágrimas me nublaron la vista. Aquel hombre, ausente toda mi vida, me pedía lo mismo que mi madre: perdón. Y otra vez, esa palabra se abrió paso como una pregunta imposible. Salí al patio. El aire olía a lluvia y a hojas. Pensé en Raúl, en mi madre, en Alejandro, en todos los hombres que habían tratado de decidir quién era yo. Y entendí que el perdón no era un regalo que se da a quien te hiere, es la llave que abre tu propia jaula. Esa noche dormí en la casa vacía. Soñé con mi padre joven, mirándome desde el porche, diciéndome sin palabras que ya estaba libre. Al despertar sentí paz, no total, pero suficiente para respirar sin culpa. Regresé a Madrid al día siguiente y fui a mi sesión con la doctora Nuria Herrera. Le conté lo del testamento y la carta. Ella me escuchó y luego me preguntó: «¿Qué vas a hacer con todo eso?» «No lo sé», dije. «Tal vez venderlo, tal vez quedármelo». «¿Y con el perdón?», preguntó. Me quedé pensando. Tal vez lo guarde, no para ellos, sino para mí, por si algún día me hace falta. Ella sonrió. Entonces ya empezaste a perdonar. No a Raúl, no a tu madre, a ti misma. Ahora, mientras te cuento esto, tengo 50 años. Vivo sola, cerca de una biblioteca, con un gato que se llama Sol. Cada mañana preparo café y miro por la ventana. La vida, aunque duele, sigue teniendo belleza. Y a veces, cuando el viento sopla desde el sur, creo escuchar la voz de mi padre.
Recuerda, Isabel, no repitas el silencio. Por eso hablo, por eso cuento esta historia. Y te pregunto a ti, que me escuchas, ¿tú lo harías? ¿Perdonarías? Cuéntame tu historia. ¿Desde dónde me estás leyendo? Han pasado muchos años desde que abrí la boca para contar mi historia. Durante décadas guardé cada recuerdo como quien guarda cuchillos, envueltos en trapos para no cortarse. Ahora los miro uno a uno sin miedo. Ya no duelen igual. Siguen siendo parte de mí, pero no me gobiernan. La doctora Nuria Herrera dice que la memoria no se cura, se acomoda. Que el dolor no se borra, se transforma en una cicatriz que nos recuerda que sobrevivimos. A veces en sus sesiones todavía lloro, pero ya no por la niña que fui, sino por la mujer que a pesar de todo sigue aquí. Vivo en un pequeño piso en Madrid, lleno de plantas y libros. El gato Sol duerme junto a la ventana. Los vecinos me saludan cuando bajo por pan, y aunque pueda parecer poca cosa, para mí es enorme. Sentirme segura en lo cotidiano, sin esperar el golpe, sin medir cada palabra. A veces vuelvo a Granada. La casa de mi padre sigue en pie, restaurada con mis propias manos. Convertí una de las habitaciones en un pequeño taller donde escribo. En la pared tengo colgada una foto mía de niña, sonriendo, antes de que todo se torciera. Cada vez que la miro, le digo, lo logramos. Porque esa niña creyó que el miedo era eterno, y sin embargo, aquí estoy, respirando. Mi madre aún vive. Nos hablamos de vez en cuando, por teléfono. A veces hablamos del clima, a veces de recetas, nunca del pasado. Y eso está bien. He aprendido que el perdón no siempre necesita palabras. A veces se demuestra dejando que la vida siga su curso sin veneno. Una tarde, en la consulta, Nuria me preguntó, ¿qué harías si Raúl despertara? Pensé un momento y respondí, nada. ¿Ni siquiera irías a verlo? No, porque ya lo vi una vez y fue suficiente. Nuria asintió y dijo algo que se me quedó grabado. Entonces, el ciclo se cerró. Ya no eres la víctima de esa historia, sino la autora. Y tiene razón. He aprendido que sobrevivir no es solo continuar, sino escribir tu propio final. Yo elegí uno, donde sigo viva, donde mis manos no tiemblan al cocinar, donde puedo comprar chocolate sin culpa. A veces doy charlas pequeñas en bibliotecas sobre trauma y resiliencia. No soy experta, solo alguien que aprendió a no callar. Cuando las mujeres me preguntan cómo se sana, les digo, hablando. Porque el silencio protege al dolor, pero la voz protege a la esperanza. Y al terminar siempre hago la misma pregunta que ahora te hago a ti. ¿Perdonarías tú si tu historia fuera la mía? ¿O dejarías que el tiempo decida qué merece ser perdonado? Cuéntame. Cuéntame tu historia si te atreves. Tal vez en tus palabras encuentre también una parte de las mías. Y si hoy estás leyendo esto desde cualquier rincón del mundo, recuerda, no estás sola. El pasado no se borra, pero puede transformarse, como la herida que se vuelve piel nueva bajo el sol. Porque al final, después del silencio, siempre llega la voz. Y esa voz, la tuya, la mía, la nuestra, es lo único que ningún miedo podrá volver a callar. El tren a Madrid salió al amanecer.
El cielo de Sevilla todavía tenía ese tono rosado que anuncia el calor. Yo llevaba una maleta vieja, un par de camisas, un cuaderno y una foto arrugada de mi madre cuando era joven. Nada más. Ni siquiera llevaba miedo. Lo había gastado todo en los años anteriores. El tren avanzaba y con cada kilómetro sentía que dejaba atrás un fantasma. Pero no era verdad. Los fantasmas viajan contigo. Se sientan al otro lado del vagón y te miran sin pestañear. Llegué a Madrid sin conocer a nadie. Tenía 16 años. Recuerdo la estación de Atocha. Gente corriendo, maletas, voces y ese olor a café y humo. Me senté en un banco, sin saber qué hacer, y por primera vez sentí el peso real de la soledad. Esa noche dormí en un hostal barato en Lavapiés. La señora que lo atendía, doña Carmen, me miró con desconfianza, pero me dejó quedarme. Le dije que buscaba trabajo, aunque ni siquiera sabía cómo empezar. Durante los siguientes días limpié habitaciones, fregué suelos y aprendí que el silencio es un buen compañero cuando el mundo te ignora. A veces, cuando terminaba de limpiar, subía al tejado. Desde ahí se veía la ciudad entera, y yo imaginaba que cada ventana era una vida mejor que la mía. Soñaba con estudiar, con tener un nombre que no pesara. Pero los sueños también cuestan dinero. Y yo solo tenía mis manos. Un día conocí a Elena, una camarera del bar de al lado. Ella tenía 20 años, una sonrisa cansada y una bondad que no esperaba encontrar. Me consiguió un trabajo lavando platos y me enseñó a reír otra vez, aunque fuera un poco. Me decía: Isabel, las heridas no se curan escondiéndolas. Yo le respondía: tampoco se curan mostrándolas. Y las dos reíamos, como si la risa pudiera limpiar el pasado.